Piensa en los pecados capitales. La gula que busca llenar un vacío que la comida jamás saciará. La avaricia, el miedo a quedarse sin lo que nunca verdaderamente faltó, que impide el flujo de la abundancia. La lujuria, la búsqueda de anestesia, en un cuerpo que clama por alma. La ira, el grito mudo de un dolor que no fue escuchado. La envidia, la desconexión con el propio valor que nos aleja de todo lo que deseamos. La pereza, el alma desconectada del movimiento de la vida sin propósito. Y la soberbia, el velo que nos impide ser verdaderamente grandes, ocultando una inseguridad profunda. Piensa en el rey Salomón, el hombre considerado el más sabio del mundo. Él construyó templos grandiosos, acumuló riquezas y conocimiento, pero en su propio corazón se perdió en medio de los deseos y las construcciones que se erigían, no por su alma, sino por su ego. El corazón del hombre traza su camino, pero el Señor le dirige los pasos. Proverbios de Salomón. Esta frase tan antigua y profunda nos revela la metáfora del templo que Salomón erigió por fuera, pero que tal vez se deshizo por dentro, un recordatorio de que la sabiduría material sin la conexión espiritual puede llevar a la caída. Séneca, con su sabiduría temporal, ya advertía sobre la esclavitud interna. Nos provocaba al cuestionar, ¿por qué el verdadero pecado sería no dominarse a sí mismo? Él decía, no es pobre quien tiene poco, sino quien desea mucho. Esta frase resuena en nuestra alma, señalando un vínculo profundo entre lo que llamamos pecado y el vacío insaciable que a menudo sentimos en el alma moderna. Es un vacío que no se llena con más, sino con la ausencia de dominio sobre nuestros propios impulsos. Este video no se propone exponer errores, ni señalar con el dedo, sino revelar el origen vibracional de cada uno de los 7 pecados capitales. No son meras fallas morales, sino espejos del alma, indicando dónde nuestra energía está desalineada y dónde necesitamos reconectar nuestra frecuencia. El objetivo es guiarte por un camino de transmutación, transformando cada uno de estos pecados en sabiduría espiritual práctica, para que puedas finalmente alinear tu mente y tu corazón y así crear la realidad que verdaderamente deseas. Gula. Cuando el vacío no está en el estómago, existe un hambre que no se sacia con la comida. Es esa búsqueda incesante de algo que llene un vacío, un agujero que por más que intentemos llenar con distracciones y excesos, permanece allí, silencioso, clamando por algo más profundo. A menudo nos alimentamos de dopamina, de novedades, de consumo emocional, todo para silenciar un silencio interior que nos asusta. Es un consumo que no nutre, sino que intenta anestesiar el alma. La neurociencia nos muestra que esta repetición de picos de placer, esta búsqueda constante de estímulos externos, desregula la dopamina en nuestro cerebro. Esto sabotea nuestra capacidad de sentir satisfacción real, de encontrar plenitud en la simplicidad, en la presencia. El cuerpo puede estar saciado, pero el alma permanece hambrienta. Para desvelar esta hambre oculta propongo un ejercicio vibracional. Experimenta. Un día de silencio, un ayuno digital. Obsérvate profundamente. ¿Qué emerge cuando te desconectas de las distracciones? Cuando no hay consumo para enmascarar lo que sientes. Este es un camino hacia la autoobservación, hacia el reencuentro con la propia esencia. La gula, en este sentido, es un lenguaje simbólico. El agujero interno que intenta llenar no es fisiológico, no es del estómago, es vibracional. Estás hambriento de presencia, de pertenencia y de un propósito que te llene de verdad. Es la búsqueda de una conexión profunda que traiga claridad y serenidad. Avaricia, el miedo a quedarse sin lo que nunca te faltó, es un equívoco sutil, casi invisible, confundir seguridad con control material. Creemos que acumular bienes, retener lo que tenemos, nos protegerá de un futuro incierto. Pero la historia de Salomón nos recuerda que él acumuló oro, sí, pero en algún momento perdió la paz. La verdadera riqueza no reside en lo que guardas, sino en lo que fluye a través de ti, en la energía que circula, que se da. Existe un ciclo vicioso, una escasez vibracional, que se manifiesta cuando intentamos retener demasiado. Cuanto más intentas retener, menos te entrega la vida. Es la ley de resonancia en acción. Manifiestas aquello que crees que mereces perder. Es una vibración de apego que impide el flujo de la abundancia. La aplicación práctica para curar la frecuencia de la retención es la donación. Donar tiempo, dinero, atención. No es solo un acto de bondad, sino un movimiento de energía que reprograma tu mente y tu alma. Es la comprensión de que, al soltar, abres espacio para que llegue más, creando un flujo natural de prosperidad.
Piensa en un río que intenta detener sus aguas. Se pudre. De la misma manera, el alma que acumula, que no permite el flujo, se asfixia. La energía necesita circular, necesita moverse, para mantenerse viva y abundante. Lujuria, el cuerpo como válvula de escape del alma. La lujuria, en su esencia más profunda, puede ser una fuga del vacío existencial, un modo de usar el cuerpo como válvula de escape cuando el sentido de la vida parece escurrirse entre los dedos. El deseo se convierte entonces en una anestesia, una forma de llenar la falta de significado. La neurociencia nos alerta sobre los efectos de la excitación instantánea, como la que puede generar la pornografía vibracional. Crea un cerebro hiperexcitable, acostumbrado a picos de placer que no se sostienen, y un alma que se desconecta de la verdadera intimidad, de la conexión profunda y sagrada. Salomón, con sus 1000 mujeres, es un ejemplo notorio de cómo el deseo sin dirección, sin un propósito elevado, aleja al hombre de lo sagrado, de su esencia más pura. La técnica para reconectarse con esta energía y transmutarla es la respiración consciente. Al canalizar esa energía sexual, que es una fuerza vital poderosa, podemos dirigirla para crear, para meditar, para planificar, para construir algo que eleve el alma. Es transformar lo que podría ser una fuga en una fuente de poder creativo. Imagina el fuego. Puede calentar, traer consuelo y luz, pero el mismo fuego sin control, sin propósito, puede destruir. El deseo sin intención quema la propia esencia, consumiendo el alma en lugar de iluminarla. Ira, el dolor, que no fue escuchado, grita a través de ti. La ira, en su manifestación más profunda, no es señal de fuerza. Es, en su esencia, una ruptura, un grito de un dolor que no fue escuchado. Nace del sentimiento de impotencia no resuelta, de esa sensación de no tener control sobre lo que te afecta. Es un error fatal creer que la ira es un signo de valentía. A menudo es solo el miedo disfrazado de acción, un intento desesperado de recuperar el poder que sentimos haber perdido. Cuando la ira toma el control, la neurofisiología nos muestra que el sistema límbico asume el mando y el neocórtex, con su capacidad de razón y discernimiento espiritual, se desconecta temporalmente. En este estado, las decisiones son impulsivas, reactivas, y la conexión con nuestra sabiduría interior se pierde. Para iniciar la transmutación de esta energía, un ejercicio simbólico puede ser liberador. Escribe una carta a tu propia impotencia. Pon en ella todo lo que sientes, todo lo que no pudiste expresar. Léela en voz alta y luego quémala como un ritual de liberación emocional. Es un acto de reconocimiento y de entrega, permitiendo que la energía aprisionada se disipe. Salomón, en su sabiduría, enseñaba que el necio da rienda suelta a su ira de inmediato, pero el sabio la domina. Dominar la ira no significa reprimirla, esconderla en un rincón oscuro del alma. Dominar es transmutarla, transformarla en fuerza consciente, en claridad, en un impulso para la acción constructiva y no destructiva. Envidia, la frecuencia, que aleja todo lo que deseas. La envidia es un síntoma silencioso, un eco de la desconexión con el propio valor, con la propia esencia y propósito. Es un error sutil pero poderoso. Desear lo que el otro tiene sin comprender el precio que pagó, sin reconocer la jornada que lo llevó hasta allí. Esta comparación nos aprisiona en una frecuencia vibracional de inferioridad. Cada vez que vibras, en esta sintonía de comparación y escasez, bloqueas tu propia manifestación. Es como si la energía de la envidia creara una barrera invisible, impidiendo que la abundancia fluya hacia ti, incluso cuando la buscas incansablemente. La ley de Miron-Tensin, atracción, nos enseña que atraemos lo que somos y no lo que queremos. La aplicación cuántica para transmutar la envidia es la celebración del éxito ajeno. Al celebrar el logro del otro, no te estás disminuyendo a ti mismo, sino por el contrario, estás señalando al universo que estás listo para acoger esa misma energía de éxito. Es un reconocimiento de proximidad vibracional, una validación de que aquello también es posible para ti, porque el universo solo te muestra lo que estás listo para acoger. Piensa en una flor. No compite con la flor de al lado. Simplemente florece en su propia belleza, en su propio tiempo, en su propia esencia. De la misma manera, tu alma tiene un propósito único y una belleza singular. Tu camino es tuyo y tu florecimiento no depende de la disminución del otro. 7. Pereza. Cuando el alma se desconecta del movimiento de la vida. La pereza a menudo no es simplemente la ausencia de esfuerzo. Es una señal de algo más profundo,
la ausencia de propósito. Es el error oculto de confundir descanso con fuga, de buscar una pausa cuando lo que el alma verdaderamente anhela es significado, un sentido para la jornada. La neurociencia espiritual nos revela que el aburrimiento constante, esa sensación de apatía y falta de interés, es una señal de que tu sistema de dopamina puede estar colapsando, no por exceso de trabajo, sino por la falta de un propósito que te motive. Salomón, en su sabiduría, ya hablaba sobre el tiempo desperdiciado en vanidades, en aquello que no tiene intención. Todo es vanidad cuando falta un propósito que llene el alma. El camino práctico para transmutar la pereza es elegir una pequeña acción diaria, algo que esté alineado no solo con lo que quieres hacer, sino con lo que quieres sentir. Una pequeña actitud que te reconecte con el flujo de la vida, que te mueva hacia un propósito mayor, aunque sea un paso mínimo. Imagina el agua estancada, crea limo, se estanca, pierde su vitalidad. De la misma manera, el alma estancada, sin movimiento, sin propósito, crea un estado de autoabandono, de desconexión con el flujo natural de la vida, con su propio potencial. Soberbia, el velo, que te impide ser verdaderamente grande. La soberbia, en su esencia más sutil, es un escudo que encubre una inseguridad no admitida, un miedo a no ser suficiente que se disfraza de superioridad. La historia de Salomón es un vívido recordatorio. Él cayó cuando quizás creyó que su trono era más alto que su propia conciencia, cuando el poder exterior superó la sabiduría interior. En el camino espiritual existe la trampa de la falsa espiritualidad del ego, un tipo de soberbia espiritual. Cuanto más alguien cree que ya lo sabe todo, que ha alcanzado un nivel de iluminación inalcanzable para los demás, más lejos está esa persona de la verdadera expansión de la conciencia, de la humildad que precede al crecimiento. Para desarmar la vibración de la superioridad, la práctica es simple pero profunda. Practica el no saber. Entra en el espacio de la escucha sin defensas, sin la necesidad de tener todas las respuestas. Permítete ser un aprendiz, receptivo a la nueva información y percepciones, de donde quiera que vengan. Es en este espacio de humildad donde se revela la verdadera grandeza. Piensa en un vaso que ya está lleno. No puede recibir más agua, por mucho que se intente verter en él. De la misma manera, el alma que está llena de sí misma, de certezas inquebrantables, no puede recibir más luz, más sabiduría, más crecimiento. Se cierra el flujo del aprendizaje y de la evolución. Conclusión. El pecado como llamado del alma a la conciencia. Cada uno de los pecados capitales que hemos explorado no es solo una falla moral, sino un espejo. Un espejo que refleja un vacío energético, una herida emocional profunda y, sobre todo, una lección espiritual crucial para tu jornada. La historia de Salomón nos sirve como una guía eterna, mostrando que la sabiduría sin humildad, el conocimiento sin la conexión con lo sagrado invariablemente conduce a la caída. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, una frase que lejos de evocar miedo nos invita a la reverencia por el orden invisible de la vida, por la inteligencia mayor que nos guía. Platón, con su mito de la caverna, ofrece una poderosa metáfora. Cada pecado es una sombra proyectada en las paredes de la mente. Solo al girarnos hacia adentro, al atrevernos a mirar nuestras sombras con coraje y compasión, es cuando podemos vislumbrar la luz que siempre estuvo allí. El pecado, por lo tanto, no es tu enemigo, es tu maestro. Te muestra dónde aún estás desconectado de ti mismo. La invitación final es para que transmutes lo que hoy percibes como pecado en un camino de autoconocimiento y evolución. Transforma la gula en presencia, la búsqueda incesante de plenitud externa en la plenitud del momento presente. Transmuta la ira en fuerza consciente, canalizando esa energía para la acción constructiva y no para la destrucción. Transforma la envidia en autoconocimiento, reconociendo tu propio valor y celebrando la abundancia que el universo te presenta. ¿Qué pecado te eligió? Y más importante aún, ¿qué quiere que finalmente veas en tu alma? Es hora de mirar hacia adentro, de acoger lo que necesita ser sanado y de reconectarte con tu verdadera esencia, con la frecuencia que te alinea con el amor, la paz y la prosperidad que tanto buscas.